Por eso le decía Cristo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios, para manifestar su gloria a través de nuestra vida, cuando estamos más débiles, es cuando más nos sostiene. Quien nos sostiene es el Señor. Pero nosotros lo tenemos que creer y lo tenemos que traer a nuestro corazón continuamente, porque no todos los días son buenos. Así como hay primavera, verano, otoño, invierno, así como hay días, así como estos días pasados que estaba bien agradable en el día, pero también a veces hay días de tormenta. Si en la naturaleza no todos son días de bonanza, sino hay veces que hay días de fuerte tormenta, a veces de temblores en algunos lugares del país, o a veces de sequía, pues cuánto más en nuestra vida espiritual. Aquí la diferencia es que en esos momentos tú nunca dudes de la bondad y benevolencia de Dios para contigo. Diga: Señor, yo sé que tú eres bueno, y si tú, que eres dueño de mi vida, estás permitiendo que pase por esta prueba, la acepto con gozo en mi corazón. Y te pido que me des paciencia, fortaléceme nada más, Señor, a pasar por esta prueba. Oye, el Señor se goza con ese valor, con esa actitud de valentía. Y eso es lo que les explico a ustedes también, es de que en ese verso que estamos meditando de Nahum, dice, la primera declaración: Jehová es bueno. La segunda dice: y fortaleza para los días de la angustia. Y la tercera declaración es: y conoce a los que en él confían. Todos los que hemos pasado por diversas pruebas, cuando más hemos conocido íntimamente al Señor, cuando más hemos sentido su presencia, es cuando más hemos estado en necesidad. Oye, sale una oración de clamor, de búsqueda, pero una oración, pero como si fuera una flecha directa al corazón de Dios, y Dios te responde, porque dice la palabra que Él conoce a los que en Él confían. Pero una persona que confía en Dios y que Dios sabe que tú eres de Dios, porque lo has demostrado no nada más en los momentos donde hay hojas verdes, sino en los momentos donde se están cayendo las hojas de tu vida. En los momentos de angustia, prueba, dificultad y tribulación lo has demostrado. Hoy una persona que conoce a Dios se tiene que comportar. Entre más conoces a Dios, te tienes que apartar más de la maldad. Entre más conoces a Dios, tienes que demostrártelo a ti mismo, diciéndole no al pecado, buscando la santidad. Por eso dice la palabra de Dios en Timoteo, creo que venía en Timoteo, que Dios conoce, dice, el sello de Dios está firme, ¿sí? Y luego dice, Dios conoce a los que son suyos, pero luego le dice a los que son suyos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es el 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19. Dice que el fundamento de Dios está firme. ¿Qué es el fundamento de Dios? Es lo que te sostiene. Es lo que le da sostén a tu vida. Dice, el fundamento de Dios es Cristo mismo. Dice, el fundamento está firme. Cristo, aunque tú seas infiel, Él siempre es fiel. Dice la palabra, si quieres leerla en el verso 11, ahí de Timoteo, dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Eso es fundamento. Porque Cristo hasta mismo dice, si ustedes me niegan, si ustedes no me confiesan delante de los hombres, yo no los confesaré delante de mi Padre y de sus ángeles. Nosotros tenemos que ser valientes, tenemos que ser de una cara. Y también dice, pero si fuéramos infieles, dice, la diferencia es que Cristo es firme, Él permanece fiel. Cuando Pedro se estaba cayendo, nomás bastaba la mano de Jesús para decirle, para sostenerlo otra vez y no dejarlo que se hundiera. Dios es fiel. Y el fundamento de Jesús y de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. O lo que leíamos en Nahum, conoce a los que en Él confían. Y apártese de iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Maldad, pecado, todo aquello que no es de Dios. Si verdaderamente has conocido a Dios, en experiencia, en íntima con Dios, al día siguiente tienes que ya vivir una vida más santa, más entregada, más en concordancia a tu amistad con Dios.
No es posible que digas, no, es que el Señor me habló, yo le hablé y sigas en pecado. No es lógico. Una persona que verdaderamente ama a Dios, se mete con Dios, tiene experiencia de Dios, al día siguiente se demuestra en que está más separado para Dios, en que vive más para Dios, en que está más entregado a Dios. Cambió su vida. Fue una experiencia de bendición, de conversión, de gracia sobre gracia, de gloria sobre gloria. Entonces nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos, hermanos. Si nomás de boca decimos cosas, o si por experiencia estamos viviendo y experimentando la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero una de las cosas que Dios se da cuenta es un sello que está ahí puesto. Dios conoce a los que son suyos, pero apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que afilarnos más para Dios. Tenemos que limpiarnos más para Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios quiere usar a alguien, siempre usa un instrumento que está más limpio que otro. Si aún en nuestra ignorancia y en nuestra tibieza Dios nos usa, ¿cuánto más no nos usará Dios si nosotros estamos buscando limpiarnos de todo aquello que a Dios le desagrada? ¿Cuánto más poder nos se manifestará, más unción, más gracia de Dios para testificar con poder, para llevar almas a Cristo, para bendecir, para ser canal de bendición? No será nuestra vida si estamos buscando la santidad, buscando apartarnos del mal. Pero eso es fruto de una experiencia con Dios, una experiencia íntima, profunda, cuando Dios se da cuenta y conoce a los que en Él confían. ¿Y cómo conoce Dios a los que en Él confían? Como tú y yo nos comportamos cuando pasamos por diversas pruebas. Cuando las cosas no salen como no queremos, hacemos nuestros berrinches, aventamos todo, aventamos la Biblia y dejamos de asistir a la iglesia, criticamos a todo mundo. Esa es una niñería, esa es una infantilidad, esa es una cosa de la carne. Ahí se da cuenta Dios de que no eres una persona que confía en Él. Ahí se da cuenta Dios, y lo que Dios espera es que tú te des cuenta para que te arrepientas. Dios ya lo sabe. Lo que Dios espera es que a través de nuestras actitudes, ¿verdad? Como si fuéramos niños, que a veces hacemos cuando tenemos pruebas y no nos comportamos con fe, si nos comportamos en la carne, ahí Dios dice, pues date cuenta de cómo andas, arrepiéntete de donde estás. Había una iglesia que se creía pues muy llena de Dios. Había una iglesia que se sentía que veía y que estaba limpia y que estaba pura, y Jesús le dice, oye, aquí estoy tocando a la puerta y llamo. Cristo estaba fuera de esa iglesia y la iglesia creía que andaba en el camino de Dios porque estaba viviendo su cristianismo a su manera, y el cristianismo a nuestra manera no se puede vivir. Es un cristianismo falso, porque el cristianismo debe ser a la manera de Cristo. Por eso Cristo pone dos condiciones para seguirle como aprendiz y como alumno: niégate a ti mismo, pues eso no va a ser tu voluntad, y carga tu cruz y sígueme. Pero como hay un programa que dice cosas de la vida real, ¿verdad? O casos, ¿sí? No, yo no veo la tele. Ya no lo pasan, creo. Te voy a platicar un caso de la vida real. ¿Les parece bien? Vamos a buscar en nuestras Biblias y los voy a ir llevando a que conozcan un poquito más a un apóstol. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 4 de Mateo, verso 21. Capítulo 4, verso 21. Dios es bueno siempre, siempre. Dios es bueno. ¿Qué otra cosa dije que no se les olvidará? Es fortaleza para los días de la angustia. Y conoce a los que confían en Él, a los que en Él confían. Bajo esa cita que hemos estado revisando, yo quiero que veamos la vida de Jacobo. Jacobo en el verso 4:21